Excluida de la boda de mi hermana, me fui de vacaciones. Cuando la boda se desmoronó, toda mi familia intentó desesperadamente contactarme. Demasiado tarde, cariño. Soy Madison Ayes, de 32 años, sentada en una prístina playa de Bali, con mi teléfono apagado a propósito. Mi hermana, Eliza, me excluyó deliberadamente de su lujosa boda, así que, en lugar de llorar en casa, elegí cuidarme a mí misma al otro lado del mundo. La ironía, algo se estaba desmoronando en casa con su día perfecto, mientras yo, por fin, encontraba la paz después de años de drama familiar. Antes de continuar mi historia, házmelo saber desde dónde estás viendo esto, y considera suscribirte si alguna vez has tenido que elegirte a ti mismo por encima de situaciones familiares tóxicas. Confía en mí, lo que pasó después lo cambió todo. Al crecer en los suburbios de Boston, mi infancia con Eliza, desde fuera, parecía perfecta. Nuestro padre, Robert, un exitoso abogado, y nuestra madre, Catherine, una exmaestra convertida en ama de casa a tiempo completo, nos proporcionaron una hermosa casa colonial, vacaciones de verano en Cape Cod, y todas las oportunidades que dos niñas podrían desear. Eliza es 3 años menor que yo, y de niñas, éramos inseparables, a pesar de nuestras diferentes personalidades. Siempre fui la responsable, mis maestros de primaria me llamaban madura para mi edad. Mientras otros niños intercambiaban pegatinas y jugaban al pilla-pilla, yo organizaba mi escritorio y ayudaba a mis compañeros con sus problemas de matemáticas. Para la escuela secundaria, yo era presidenta de la clase, miembro de la sociedad de honor, y la hija fiable que nunca faltaba a la hora de llegada. Planifiqué mi futuro meticulosamente, obtuve una beca para Cornell para arquitectura, y me gradué con honores, antes de conseguir un puesto en una prestigiosa firma de Boston. Eliza era diferente. Donde yo era estudiosa y metódica, ella era espontánea y magnética. Podía salirse con la suya en cualquier situación con su sonrisa brillante y su risa encantadora. Cuando rompió el jarrón favorito de mamá jugando al softball en casa a los 9 años, de alguna manera terminó recibiendo helado como consuelo por estar disgustada por el accidente. Cuando no respetaba el toque de queda en la escuela secundaria, inventaba historias sobre cómo ayudaba a una amiga en una crisis, lo que hacía que sus padres prácticamente le agradecieran por ser una persona tan compasiva. Madison, podrías aprender algo de tu hermana sobre cómo conectar con la gente, decía mamá, sin darse cuenta de lo mucho que me dolían esas palabras. No todo tiene que ser tan serio todo el tiempo. El patrón continuó durante la universidad. Mientras yo trabajaba a tiempo parcial para complementar mi beca, Eliza cambió de carrera 3 veces en la costosa universidad privada que nuestros padres financiaron por completo. Cuando abandonó los estudios en 3er año para encontrarse a sí misma, ellos le pagaron el apartamento, mientras exploraba diversas pasiones que nunca se materializaron en carreras. Mi mejor amiga, Tara, lo veía claramente. Nos conocimos durante nuestro primer trabajo de arquitectura y rápidamente nos hicimos muy unidas. Ella venía de una familia con dinámicas similares. Tus padres también han creado diferentes conjuntos de reglas para ustedes, observó una noche, mientras yo me desahogaba por tener que sacar a Eliza de otra emergencia financiera más. Esperan que tú seas la responsable, pero la recompensan a ella por ser dependiente. A pesar de las frustraciones, yo amaba a mi hermana. Cuando su dramática relación con Jeremy, su novio de la universidad, implosionó después de que ella descubriera su infidelidad, fui yo quien voló a Chicago para ayudarla a mudarse. Cuando perdió su trabajo en la galería porque llegaba tarde constantemente, la ayudé a actualizar su currículum y practicamos juntas preguntas de entrevista. Cuando destrozó su coche y no tenía seguro, le presté dinero para uno nuevo, un dinero que todavía no me ha devuelto. Eres la mejor hermana del mundo, Maddie, decía ella, usando mi apodo de la infancia que solo a ella se le permitía usar. No sé qué haría sin ti. Y yo le creí. Quería creerle, porque a pesar de todo, esos momentos en los que Eliza mostraba una apreciación genuina me hacían sentir como la hermana mayor que siempre intenté ser. Pero esos momentos se volvieron cada vez más raros a medida que avanzábamos hacia la edad adulta. Para cuando ambas estábamos en la treintena, un patrón claro había surgido, Eliza creaba caos, la familia se unía en torno a ella, y se esperaba que yo ayudara a limpiar el desorden, recibiendo poco reconocimiento por mi estabilidad. Tu hermana simplemente siente las cosas más profundamente que la mayoría de la gente, explicaba papá después de episodios particularmente dramáticos. Es sensible. Tú siempre has sido la fuerte.
Serla fuerte significaba que mis propias dificultades a menudo eran pasadas por alto. Cuando pasé por una ruptura devastadora con mi novio de 3 años, Mark, la simpatía de la familia duró aproximadamente una semana, antes de que la atención regresara a la última crisis de Eliza. Cuando me negaron un ascenso importante, por el que había trabajado durante años, mi decepción fue recibida con asentimientos distraídos y rápidos cambios de tema. Tara lo observaba todo con creciente preocupación. Te mereces algo mejor que ser la última opción de la familia, Madison, me decía. Se aprovechan de tu fiabilidad. Yo sabía que tenía razón, pero las dinámicas familiares son difíciles de romper. Seguí apareciendo, seguí siendo fiable, seguí dejando mis sentimientos a un lado para mantener la paz, hasta la boda que lo cambiaría todo. Eliza conoció a Trevor Blackwood en una gala benéfica a la que nuestros padres la habían arrastrado, con la esperanza de presentarle a la gente adecuada, después de su cadena de relaciones fallidas. Trevor venía de una familia adinerada, dirigía una empresa de capital de riesgo, y se movía en los círculos sociales de élite de Boston. A sus 36 años, era 8 años mayor que Eliza y se comportaba con la autoridad confiada de alguien acostumbrado a salirse con la suya. «Es absolutamente perfecto», exclamó Eliza durante nuestra cita semanal para tomar café, mostrando un enorme anillo de compromiso de diamantes que hacía que las cabezas se volvieran en la cafetería. «Vamos a tener la vida más increíble juntos». El compromiso llegó después de solo 4 meses de noviazgo, lo que inmediatamente hizo sonar mis alarmas. No solo me preocupaba el calendario apresurado. Durante las pocas veces que había estado cerca de Trevor, noté cómo controlaba sutilmente las situaciones. Pedía por Eliza en los restaurantes sin preguntarle qué quería. Revisaba su teléfono cuando recibía mensajes de texto. Hacía comentarios pequeños, pero hirientes, cuando ella expresaba opiniones diferentes a las suyas. ¿Estás segura de que esto no va demasiado rápido?, pregunté con cautela, tratando de equilibrar el apoyo con una preocupación genuina. No se conocen desde hace mucho tiempo. Cuando lo sabes, respondió ella, despectivamente. No todo el mundo necesita 3 años de citas y una lista de pros y contras como tú y Mark. Mira cómo terminó eso. La puñalada me dolió, pero la dejé pasar. Este patrón se había repetido innumerables veces antes, mis preocupaciones prácticas eran desestimadas como celos o excesivo análisis. Nuestros padres estaban eufóricos con el compromiso. Trevor representaba todo lo que habían esperado que Eliza encontrara: seguridad financiera, estatus social, y la promesa de estabilidad. Inmediatamente comenzaron a hablar de la boda como si fuera un asunto real. Los Blackwood conocen al gobernador, mencionó mamá repetidamente. Veranean en los Hamptons con celebridades. Inicialmente, fui incluida en la planificación de la boda por defecto. Eliza me pidió que fuera su dama de honor durante una cena familiar, haciendo un espectáculo con el momento, con una pequeña caja de regalo que contenía una pulsera personalizada grabada con hermana, amiga, dama de honor. Nadie más podría estar a mi lado en el día más importante de mi vida, dijo, con lágrimas en los ojos que parecían genuinas. Durante unas semanas, las cosas fueron como cuando éramos niñas. Pasamos los fines de semana hojeando revistas de novias, creando tableros de Pinterest, y visitando posibles lugares. Se sintió como una reconexión, y me permití esperar que esta experiencia compartida pudiera sanar algunas de las fracturas en nuestra relación. Entonces, la madre de Trevor, Patricia, entró en escena, una mujer formidable, con impecables credenciales sociales y fuertes opiniones. Rápidamente tomó el control de la planificación de la boda. La ceremonia íntima en un viñedo que Eliza y yo habíamos discutido se transformó en una extravagancia para 300 personas en el hotel más exclusivo de Boston. Los diseños de vestidos sencillos y elegantes que Eliza había preferido fueron reemplazados por un vestido de diseñador hecho a medida, con un precio que me hizo llorar los ojos. La familia de Trevor tiene cierto estándar que mantener, explicó Eliza cuando expresé sorpresa por la creciente grandiosidad de los planes. Esto no se trata solo de nosotros, se trata de que 2 familias se unan. A medida que los planes evolucionaban, mi papel comenzó a disminuir. Patricia contrató a una organizadora de bodas profesional que desestimaba mis sugerencias con sonrisas apenas perceptibles. Eliza comenzó a programar pruebas de vestido y degustaciones de pasteles sin avisarme hasta después de que sucedían. Cuando me ofrecía planificar la despedida de soltera,
me informaron que Patricia ya lo había organizado para que se celebrara en su club de campo, con una lista de invitados en la que yo no tuve ninguna opinión. Mientras tanto, yo notaba señales más preocupantes en la relación de Eliza. En una cena familiar, 2 meses antes de la boda, Trevor criticó abiertamente la elección de aperitivo de Eliza como engordante, diciendo, necesitamos asegurarnos de que quepas en ese vestido, querida. En lugar de objetar, Eliza simplemente apartó el plato con una risa nerviosa. Cuando mencionó que quería invitar a su antigua compañera de universidad, Lucy, Trevor desestimó la idea, diciendo, ella ya no es de nuestra clase de gente, ¿verdad? Eliza no volvió a mencionar a Lucy. Después de presenciar varias interacciones de este tipo, finalmente reuní el coraje para hablar con mi hermana en privado. Tuvimos un raro momento a solas, durante un descanso en los preparativos de la boda, sentadas en mi coche fuera de una floristería. Eliza, te pregunto esto porque te quiero, comencé con cuidado. ¿Estás segura de que Trevor te hace feliz? A veces, la forma en que te habla parece un poco que, su voz adquirió inmediatamente un tono defensivo. ¿Controladora? Terminé suavemente. Solo quiero asegurarme de que te traten con respeto. Su expresión se endureció. Que tú no puedas mantener una relación, no significa que debas intentar sabotear la mía. Trevor tiene estándares, y me está ayudando a ser una mejor persona. Convertirse en una mejor persona no debería significar que alguien te haga sentir pequeña, respondí, tratando de mantener mi voz nivelada. Estoy preocupada por ti. ¿Estás preocupada de que por fin voy a tener la vida que siempre pensaste que tendrías primero? Espetó. El marido exitoso, la casa hermosa, la familia perfecta. Se supone que debes alegrarte por mí, Madison. Eso es lo que hacen las hermanas. La conversación terminó allí, con un silencio tenso entre nosotras. La llevé de vuelta a su apartamento sin otra palabra sobre Trevor, pero algo había cambiado. Al intentar proteger a mi hermana, había cruzado una línea invisible. Mirando hacia atrás, puedo ver que ese momento fue el principio del fin de mi papel en su boda. La exclusión oficial llegó 3 semanas antes de la fecha de la boda. Eliza me había invitado a un brunch en un restaurante elegante, y llegué con la esperanza de que pudiéramos reparar la creciente grieta entre nosotras. En cambio, la encontré ya sentada con su amiga Stephanie, de su breve paso por la escuela de arte. Stephanie siempre me había parecido bastante amigable, aunque no éramos cercanas. Supe que algo andaba mal en el momento en que me senté. La sonrisa de Eliza no le llegaba a los ojos, y comenzó a conversar con una cualidad practicada que parecía ensayada. Madison, quería hablar contigo sobre la boda, comenzó, después de que el camarero tomara nuestras órdenes de bebidas. Las cosas se han complicado mucho con la planificación y con las expectativas de la familia de Trevor. Me he dado cuenta, dije con cautela. ¿Hay algo en lo que pueda ayudar? En realidad, se trata de tu papel, continuó, revolviendo su agua con una pajita, en lugar de mirarme a los ojos. He estado pensando que ser dama de honor podría ser demasiada presión para ti, con tu horario de trabajo y todo lo demás que tienes. Se me cayó el estómago. He hecho tiempo para todo hasta ahora. He reorganizado reuniones con clientes y trabajado los fines de semana para estar disponible. Lo sé, pero, Eliza miró a Stephanie, quien le dio un asentimiento alentador. Stephanie y yo nos hemos vuelto a conectar mucho durante este proceso, y ella realmente entiende la visión que tengo para la boda, así que le he pedido que sea la dama de honor. Las palabras me golpearon como un impacto físico. ¿Me estás reemplazando como tu dama de honor? No es reemplazarte, dijo Eliza rápidamente. Es solo reajustar los roles para reducir tu estrés. No estoy estresada por ser tu dama de honor, dije, luchando por mantener mi voz firme. Soy tu hermana. Quiero estar a tu lado. Bueno, dijo ella, finalmente mirándome a los ojos con una expresión endurecida, hay algo más. Trevor piensa, ambos pensamos, que tu negatividad sobre nuestra relación está creando mala energía alrededor de la boda. Mi negatividad, repetí, incrédula. Has dejado claro que no apruebas a Trevor ni lo rápido que nos comprometimos. Has cuestionado mis decisiones a cada paso. Trevor dice que necesito rodearme de gente que me apoye en este momento, no de alguien que secretamente espera que fracasemos. La acusación estaba tan lejos de la verdad que por un momento no pude hablar. Cuando encontré mi voz, salió como un susurro.
Nunca he querido otra cosa que tu felicidad. Tu versión de mi felicidad, replicó ella, no lo que realmente me hace feliz. Miré de Eliza a Stephanie, quien tuvo la decencia de parecer incómoda, y de vuelta a mi hermana. ¿Entonces qué estás diciendo? No me quieres como dama de honor, pero sigo siendo dama de compañía. Eliza respiró hondo. Creo que sería mejor si vinieras como invitada. Solo concéntrate en disfrutar el día sin responsabilidades. El replanteamiento fue asombroso en su audacia. Ser removida del cortejo nupcial no era para mi beneficio, era una degradación, una declaración pública sobre mi posición con mi hermana. De alguna manera, logré pasar el resto del brunch en una niebla de dolor e incredulidad. No recuerdo lo que comí ni lo que se dijo. Cuando llegué a casa, llamé a nuestros padres, segura de que estarían tan impactados como yo por la decisión de Eliza. Cariño, sabemos que es decepcionante, dijo mamá cuando expliqué lo sucedido, pero es el día de su boda. Toda novia merece tener exactamente lo que la hace sentir cómoda. Incluso si lo que la hace sentir cómoda es humillar a su hermana, pregunté. Nadie está tratando de humillarte, interrumpió papá. Eliza está bajo mucha presión con los Blackwood y todas las expectativas. Intenta verlo desde su perspectiva. ¿Qué pasa con mi perspectiva?, pregunté, con la voz quebrada. ¿Acaso eso no importa en absoluto? El silencio al otro lado de la línea fue respuesta suficiente. Pasé la siguiente semana tratando de procesar mis sentimientos. Intenté hablar directamente con Eliza, enviando mensajes de texto y dejando mensajes de voz, preguntándole si podíamos hablar las cosas. Ella respondió con mensajes breves diciendo que necesitaba espacio y que se pondría en contacto cuando estuviera lista. Ese contacto nunca llegó. En cambio, 2 semanas antes de la boda, llegó un mensaje de texto que destrozó la compostura que me quedaba. Después de hablar con Trevor y su familia, creemos que es mejor que no asistas a la boda. La tensión entre nosotras es demasiada en este momento, y necesitamos que este día sea perfecto. Espero que lo entiendas. Te quiero. Miré mi teléfono con incredulidad, no solo degradada de dama de honor, sino ahora completamente desinvitada, y entregado por mensaje de texto. Llamé a mis padres inmediatamente, sollozando mientras les leía el mensaje. Debe haber algún malentendido, dijo mamá, aunque su voz carecía de convicción. Déjame hablar con ella. Papá también se puso al teléfono. Esto no está bien. Hablaremos con ella juntos. Pero su intervención, si es que sucedió, no cambió nada. Al día siguiente, mamá me devolvió la llamada con un tono cuidadosamente medido. Madison, hemos hablado con Eliza. Ella se siente muy firme con respecto a esta decisión. Dice que las cosas entre ustedes dos han sido difíciles durante algún tiempo, y no quiere ninguna tensión el día de su boda. ¿Y ustedes están de acuerdo con esto?, pregunté, ¿con qué excluya a su otra hija de su boda? Por supuesto que no estamos de acuerdo, dijo papá, quien aparentemente había descolgado otra extensión, pero estamos en una posición imposible. Si presionamos demasiado, ella podría. Sugirió que podría fugarse si las cosas se complicaban demasiado. Los Blackwood han invertido mucho en este evento. El subtexto era claro, las implicaciones sociales y financieras de una boda cancelada superaban la injusticia de mi exclusión. Una vez más, mantener la paz con Eliza tuvo prioridad sobre todo lo demás. Esa tarde, mis amigas Tara y Jennifer vinieron con vino y comida para llevar. Después de que les contara lo sucedido, me encontraron rodeada de pañuelos, con los ojos hinchados de tanto llorar. Esto es inaceptable, dijo Tara con ferocidad, sirviendo grandes copas de vino tinto para cada una. Tu hermana ha alcanzado un nuevo nivel de egocentrismo, y tus padres lo están permitiendo. Jennifer, quien trabajaba como terapeuta familiar y a menudo ofrecía información sobre mis dinámicas familiares, añadió, tienen miedo de las reacciones de Eliza, así que se adaptan a sus demandas irrazonables, en lugar de establecer límites saludables. Simplemente no entiendo cómo llegamos a esto, dije, picoteando el recipiente de pad thai que habían traído. Siempre he estado ahí para ella, siempre. Por eso cree que puede tratarte así, explicó Jennifer suavemente. Le has demostrado consistentemente que aceptarás cualquier migaja de afecto que te ofrezca, sin importar cómo se comporte. ¿Entonces qué hago ahora?, pregunté. Tara tomó un sorbo de su vino y luego lo dejó con decisión.
Muéstrale que te valoras más a ti misma que a su aprobación. No te quedes en casa llorando durante su boda. Haz algo increíble para ti misma en su lugar. Esa noche, después de que mis amigas se fueran, me senté en mi sofá mirando mi calendario. La boda estaba programada para el 15 de mayo, a solo 12 días. Ya había pedido tiempo libre en el trabajo para la boda y actividades relacionadas. La idea de sentarme sola en mi apartamento, mientras mi familia celebraba sin mí, era insoportable. Abrí mi portátil y comencé a buscar ofertas de viajes de última hora. Si no era bienvenida en la boda, iría a algún lugar donde pudiera concentrarme en sanarme a mí misma, en lugar de a todos los demás, por una vez. Por la mañana, había reservado un viaje de 10 días a Bali, partiendo 3 días antes de la boda y regresando una semana después. Los billetes costaban más de lo que normalmente gastaría, pero usé el dinero que había estado ahorrando para el regalo de bodas de Eliza. Parecía apropiado. Cuando informé a mis padres de mis planes, su reacción fue, predeciblemente, egocéntrica. ¿Te vas del país?, preguntó mamá, sonando genuinamente sorprendida. ¿Pero qué pasa si Eliza cambia de opinión? ¿Y si te necesita? Ella ha dejado muy claro que no me necesita ni me quiere allí, respondí, y por una vez, voy a respetar sus deseos completamente y me voy a retirar de la situación. Esto parece que la estás castigando, dijo papá. No, lo corregí. Esto soy yo, finalmente haciendo lo que es mejor para mí, en lugar de esperar migajas de inclusión de una hermana que ha dejado sus sentimientos muy claros. Mientras hacía las maletas para mi viaje, sentí una extraña mezcla de dolor y liberación. Las dinámicas familiares que habían definido gran parte de mi vida eran dolorosas, pero la perspectiva de alejarme de ellas, aunque temporalmente, ofrecía un rayo de esperanza. Tal vez la distancia me proporcionaría la perspectiva que necesitaba para construir relaciones más saludables con mi familia en el futuro, o tal vez confirmaría lo que había empezado a sospechar, que amarlos no tenía por qué significar aceptar el maltrato. En el momento en que bajé del avión en Denpasar, el aire tropical húmedo me envolvió como un cálido abrazo. Después de más de 20 horas de viaje, estaba exhausta, pero decidida a sumergirme por completo en esta escapada. Había elegido un pequeño resort en Ubud, lejos de las zonas de playa más turísticas, buscando tranquilidad y belleza natural, en lugar de fiestas y multitudes. El resort era todo lo que el sitio web había prometido, una colección de bungalows individuales anidados entre terrazas de arroz y jardines tropicales. Mi habitación contaba con un baño al aire libre, donde podía ducharme bajo las estrellas, una cama con dosel cubierta con mosquitera, y un pequeño porche privado con vistas a un barranco lleno de palmeras y árboles en flor. En mi primera mañana, me desperté con el canto de pájaros desconocidos y el sonido lejano de una orquesta de gamelán practicando. Durante varios minutos, me quedé inmóvil, escuchando estos nuevos sonidos, viendo la luz del sol filtrarse a través de las lamas de madera de mi bungalow. Luego, instintivamente, busqué mi teléfono, solo para detenerme con la mano suspendida sobre él. Les había dicho a mis padres cómo contactar con mi hotel en caso de una emergencia genuina, pero había decidido, antes de irme, que apagaría mi teléfono durante toda mi estancia, sin actualizaciones de redes sociales sobre la boda, sin posibles mensajes de familiares cuestionando mi decisión de irme, sin correos electrónicos del trabajo que me volvieran a mis responsabilidades habituales. Con un movimiento decisivo, apagué el teléfono y lo guardé en la caja fuerte de la habitación. La pequeña acción se sintió monumental, como si estuviera cortando un cordón que siempre me había atado a las expectativas de los demás. En el desayuno, en el restaurante al aire libre del resort, me senté sola con mi café y mi plato de fruta, observando a otros viajeros e intentando imaginar sus historias. En la mesa de al lado, 2 mujeres de mi edad estaban inmersas en una conversación, riendo ocasionalmente juntas, con la cómoda familiaridad de las viejas amigas. ¿Primera vez en Bali?, preguntó una de ellas, al notar mi observación. «Es tan obvio», sonreí. «Tienes esa maravillosa mirada de asombro», dijo ella. «Soy Lie, y esta es mi compañera de viaje y cómplice, Michelle. Madison», me presenté, y sí, la primera vez. Digamos que reservé este viaje por impulso. «Esos suelen ser los mejores», dijo Michelle, levantando su taza de café en un brindis. «Las decisiones espontáneas conducen a las mejores aventuras». Charlamos durante el desayuno, y me encontré aceptando su invitación para unirme a ellas en una excursión de un día a un templo acuático cercano.
Lie era una diseñadora gráfica de San Francisco, y Michelle enseñaba inglés en una escuela secundaria en Portland. Eran amigas desde la universidad y se proponían viajar juntas una vez al año. Hicimos un pacto después de la graduación, explicó Lie mientras nuestro conductor navegaba por las carreteras sinuosas. Pase lo que pase en nuestras vidas, priorizamos este tiempo juntas. Mientras explorábamos el templo, con su serie de piscinas de purificación y antiguas tallas de piedra, me encontré compartiendo más de mi historia de lo que había previsto. Había algo liberador en confiar en extraños que no tenían conexión con mi vida en casa. ¿Tu hermana te desinvitó a su boda?, preguntó Michelle, visiblemente sorprendida. Eso es un nivel superior de comportamiento de bridecilla. Y tus padres simplemente lo aceptaron, añadió Lie. Siempre lo hacen, dije, sorprendida por la falta de emoción en mi voz al afirmar este hecho. Normalmente, discutir las dinámicas de mi familia me dejaba llorando o hirviendo de ira. Hoy, de pie en este antiguo lugar espiritual, a miles de kilómetros de casa, sentí un curioso desapego, como si estuviera describiendo personajes de un libro, en lugar de mi propia vida. Bueno, creo que tomaste la decisión correcta al venir aquí en su lugar, dijo Michelle con firmeza. A veces, lo más saludable que puedes hacer es alejarte de situaciones tóxicas. El día con Lie y Michelle marcó el tono de mi tiempo en Bali. Comencé a abrazar la libertad de estar sola en un lugar donde nadie me conocía ni tenía expectativas de mí. Me inscribí en una clase de yoga al amanecer en el resort, algo que siempre me había dado curiosidad, pero para lo que nunca había tenido tiempo en casa. El instructor, un expatriado estadounidense llamado Michael que había vivido en Bali durante 15 años, enfatizó la presencia y la atención plena. Tu cuerpo está aquí, en este hermoso lugar, dijo a la clase mientras realizábamos posturas en esterillas mirando el amanecer, pero, tu mente también está aquí, o sigue enredada en los problemas de los que viniste a escapar. La pregunta me golpeó con una fuerza inesperada. Mi cuerpo estaba en Bali, pero mis pensamientos seguían volviendo a Boston, a la boda que tendría lugar en 2 días, al dolor y al rechazo que sentía. Cada vez que me sorprendía rumiando estos pensamientos, suavemente volvía mi atención al momento presente, a la sensación de mi respiración, a la luz de la madrugada pintando de oro las terrazas de arroz. Después de la clase, Michael se me acercó. ¿Primera vez que practicas yoga? ¿Es tan obvio?, pregunté, haciéndome eco de mi respuesta a Lie días antes. Tienes una buena conciencia natural, dijo, pero pude ver que estabas batallando con algo. Tu cuerpo se relajaba en una postura, y luego la tensión volvía a aparecer, especialmente alrededor de tus hombros y mandíbula. Estoy tratando de dejar algo de equipaje atrás, admití. Es más difícil de lo que esperaba. El equipaje más pesado que llevamos es a menudo invisible, dijo. Si te interesa, dirijo una sesión de meditación cada tarde al atardecer. Podría ayudarte con lo que sea que estés procesando. Esa tarde, me uní a Michael y a un pequeño grupo de otros huéspedes en una plataforma de madera con vistas al valle. A medida que el sol comenzaba su descenso, nos guió a través de una meditación centrada en el perdón y la liberación. El perdón no significa condonar acciones dañinas, explicó su voz tranquila. Significa liberarse de la carga del resentimiento. Cuando nos aferramos a la ira, la persona a la que más herimos somos nosotros mismos. Pensé en mi ira, hacia Eliza, hacia mis padres, incluso hacia Trevor y su familia. La ira se sentía justificada, y parte de mí se aferraba a ella como un escudo, pero mientras estaba sentada con los ojos cerrados, escuchando el suave susurro de las hojas de palma y el tintineo lejano de los carillones de viento, comencé a ver lo pesado que se había vuelto ese escudo. Comencé a llevar un diario durante mi viaje, escribiendo en él cada mañana en mi porche privado. Escribí sobre recuerdos de la infancia, sobre patrones que empezaba a reconocer en mis relaciones, sobre la persona en la que quería convertirme. Algunas mañanas las palabras fluían fácilmente, otras veces, me sentaba mirando la página en blanco, abrumada por emociones que no podía nombrar del todo. El día de la boda de Eliza, planifiqué deliberadamente una agenda completa de actividades. Comencé con yoga, seguido de una clase de cocina donde aprendí a preparar platos balineses tradicionales. Por la tarde, contraté a un guía local llamado Katut para que me llevara a zonas menos turísticas de la isla. Katut tenía unos 60 años, con un rostro curtido y modales suaves. Mientras me conducía por pequeños pueblos y pasaba por recintos familiares, compartía historias sobre la cultura balinesa y su propia familia. En Bali,
La familia lo es todo, explicó, pero no de la manera en que los occidentales suelen pensar. Aquí, creemos en los lazos fuertes, pero también en el equilibrio espiritual. Si una persona toma demasiado, la armonía se altera. ¿Qué sucede cuando no hay armonía?, pregunté. Entonces realizamos rituales para restaurar el equilibrio, dijo simplemente. A veces, eso significa dar más a quienes han recibido menos. A veces, significa establecer nuevos límites. Esa noche, asistí de nuevo a la sesión de meditación de Michael. Mientras nos concentrábamos en dejar ir, me encontré abrumada por la emoción. Las lágrimas brotaban de mis ojos mientras liberaba no solo el dolor reciente de la exclusión de la boda de Eliza, sino años de dolor acumulado por ser siempre la responsable, la fiable, la que dejaba sus sentimientos para el final. Más tarde, sola en mi bungalow, tomé una decisión. Mi plan original había sido regresar a Boston una semana después de la boda. En cambio, llamé a la recepción y extendí mi estancia por 3 días. La idea de regresar inmediatamente a las secuelas de la boda, a posibles dramas y preguntas familiares, se sentía abrumadora. Necesitaba más tiempo en este lugar que ya comenzaba a sanar algo roto en mi interior desde hacía mucho tiempo. A la mañana siguiente, me uní a Lie y Michelle para desayunar de nuevo. Ellas se iban al día siguiente, y queríamos despedirnos adecuadamente. Entonces, la boda fue ayer, dijo Lie con cautela. ¿Cómo te sientes? Sorprendentemente bien, respondí, dándome cuenta al decir lo que era cierto. Pasé el día completamente presente aquí, sin preguntarme qué estaba pasando en casa. Eso es un progreso, sonrió Michelle. ¿Sigues con el teléfono apagado? Completamente apagado y guardado bajo llave, confirmé. Lo encenderé cuando esté lista para enfrentar lo que me espera. Solo recuerda, dijo Lie, apretándome la mano por encima de la mesa, cualquier drama que esté ocurriendo allí no disminuye tu valor. La forma en que tu familia te trata no es un reflejo de quién eres. Mientras nos abrazábamos para despedirnos más tarde, sentí una inmensa gratitud por estas amigas temporales, quienes me habían mostrado más comprensión en unos pocos días que mi familia en años. Su validación de mis sentimientos y elecciones fortaleció mi resolución de mantener los límites que estaba empezando a establecer. Mis días restantes en Bali transcurrieron en una mezcla de exploración y reflexión. Visité templos antiguos, hice una caminata a una cascada escondida, y pasé tardes tranquilas leyendo libros que había descargado antes de apagar mi teléfono. Con cada día, me sentía más ligera, más centrada, más segura de mi decisión de priorizar mi propio bienestar. En mi última noche, me senté con Michael después de la sesión de meditación, observando cómo la oscuridad se asentaba sobre el valle y las pequeñas luces de los pueblos aparecían como estrellas terrestres. Pareces diferente a cuando llegaste por primera vez, observó. Me siento diferente, reconocí, más en paz, más segura. El trabajo que has hecho aquí no termina cuando te vas, dijo. Los desafíos seguirán esperando, pero los enfrentarás con una nueva conciencia. No tengo ganas de volver a encender mi teléfono, admití. Sé que habrá mensajes, probablemente de enojo. Recuerda que puedes responder a los demás con compasión, mientras mantienes tus límites, aconsejó. El camino de menor resistencia no siempre es el camino del crecimiento. Mientras hacía las maletas esa noche, sentí una compleja mezcla de emociones, tristeza por dejar este hermoso lugar que se había convertido en un santuario, ansiedad por lo que me esperaba en casa. Pero debajo de estos sentimientos había una fuerza y una claridad recién encontradas. Lo que sea que hubiera sucedido durante la boda, cualquier drama familiar que se estuviera desarrollando, lo enfrentaría como una persona diferente a la que había huido de Boston 2 semanas antes. Lo que no sabía entonces era cuán dramáticamente las cosas se habían desmoronado en mi ausencia, o cuán desesperadamente mi familia había estado tratando de contactarme. Mientras yo encontraba la paz en Bali, una escena muy diferente se desarrollaba de vuelta en Boston. Más tarde conocería los detalles, reconstruidos desde múltiples perspectivas, pero la boda que había sido planeada con tanta precisión y gasto, estaba implosionando de manera espectacular. 2 días antes de la ceremonia, Eliza y Trevor tuvieron una discusión catastrófica durante la cena de ensayo. Lo que comenzó como un desacuerdo sobre la disposición de los asientos, escaló rápidamente cuando el padrino de Trevor, Jackson, hizo una broma inoportuna sobre los casi matrimonios anteriores de Trevor. Eliza, a quien le habían dicho que Trevor solo había tenido una relación seria antes que ella, exigió una explicación. No fue nada,
insistió Trevor frente a sus familias reunidas. Jackson tiene un sentido del humor inapropiado. Pero el daño ya estaba hecho. Esa noche, en su suite de hotel, Eliza presionó para obtener respuestas. Según lo que más tarde le contó a nuestra madre, Trevor inicialmente desestimó sus preocupaciones, luego se puso a la defensiva cuando ella no lo dejó pasar. ¿Por qué eres tan insegura?, supuestamente preguntó. Por eso no te conté todo. Exageras por todo. La discusión podría haberse disipado si el teléfono de Trevor no hubiera sonado con un mensaje de texto en ese momento. Cuando se lanzó para evitar que Eliza lo viera, sus sospechas se profundizaron. Ella agarró el teléfono y descubrió un mensaje de alguien llamado Andrea, refiriéndose a una cuenta bancaria compartida que necesitaba atención. ¿Quién es Andrea?, exigió Eliza. ¿Y qué cuenta bancaria? La verdad salió a la luz en fragmentos desagradables. Trevor tenía problemas financieros significativos que había ocultado a Eliza, su empresa de capital de riesgo había hecho varias malas inversiones y estaba perdiendo clientes a raudales. El lujoso estilo de vida que proyectaba se financiaba cada vez más con deudas. Andrea no era una amante, como Eliza temió inicialmente, sino su asesora financiera, quien le había estado ayudando a ocultar el alcance de sus problemas, incluso a su propia familia. Me mentiste sobre todo, dijo Eliza, según lo que más tarde les contó a nuestros padres, tu negocio, tus finanzas, tu pasado. No mentí, insistió Trevor. Simplemente no compartí cada detalle. Y nada de esto sería un problema si no te preocupara tanto el estatus y las apariencias. A mí me preocupan las apariencias, replicó Eliza. Tú eres el que insistió en una boda que, aparentemente, no podemos permitirnos, para impresionar a tu familia y a tus socios comerciales. La discusión se prolongó hasta las primeras horas de la mañana. Al amanecer, Eliza había hecho una maleta y se había mudado a casa de nuestros padres, dejando a Trevor solo en la suite del hotel que se suponía que debían compartir hasta la boda. Cuando la noticia de la pelea llegó a los padres de Trevor, inmediatamente entraron en modo de control de daños. Patricia Blackwood llegó a casa de nuestros padres a media mañana, insistiendo en hablar con Eliza a solas. Lo que ocurrió durante esa conversación solo empeoró las cosas. No vino a reconciliarnos, sollozó Eliza a nuestra madre después. Vino a convencerme de seguir adelante con la boda, sin importar cómo me sintiera o lo que Trevor había hecho. Dijo, todo matrimonio tiene sus desafíos, y los asuntos financieros se pueden resolver. Le importa más evitar la vergüenza que si su hijo me mintió. Nuestros padres, para su crédito, apoyaron la vacilación de Eliza. Papá, quien inicialmente había quedado tan impresionado por el aparente éxito de Trevor, estaba particularmente molesto por el engaño financiero. Si mentiría sobre algo tan fundamental antes de la boda, ¿qué más escondería después?, preguntó, según se informó. Para esa tarde, la situación se había vuelto aún más complicada. Trevor llegó a casa de nuestros padres, exigiendo hablar con Eliza. Cuando ella se negó, él se puso beligerante, acusándola de exagerar y amenazando con cobrar a su familia los costes de la boda si ella creaba un escándalo cancelando. Papá, protector de Eliza a pesar de todo, le pidió a Trevor que se fuera. Cuando Trevor se negó, papá amenazó con llamar a la policía, diciendo, nadie le habla así a mi hija en mi casa. La confrontación terminó con Trevor marchándose furioso, pero el daño ya estaba hecho. Eliza pasó la noche llorando, alternando entre la rabia por el engaño de Trevor y la desilusión por el colapso de sus sueños. La mañana anterior a lo que debería haber sido el día de su boda, Eliza tomó su decisión, no se casaría con Trevor. Con manos temblorosas, llamó a la organizadora de bodas y le pidió que notificara a los invitados que la ceremonia estaba cancelada. La organizadora, que había presenciado innumerables dramas el día de la boda, intentó sugerir un aplazamiento, en lugar de una cancelación. Muchas parejas tienen nervios preboda, aconsejó. Date tiempo para pensar. Esto no son nervios, insistió Eliza. La boda está cancelada permanentemente. La noticia se extendió rápidamente por los círculos sociales de Boston. Los invitados que ya habían llegado de fuera de la ciudad estaban confundidos y cotilleando. Los Blackwood estaban mortificados, especialmente cuando comenzaron a circular rumores sobre los problemas financieros de Trevor. Nuestra madre se encargó de notificar personalmente a la familia inmediata y a los amigos cercanos, mientras que la organizadora de bodas gestionó la lista de invitados más amplia.
Mientras hacía estas difíciles llamadas, mamá no dejaba de pensar en mí, su otra hija, aislada en Bali sin conocimiento del drama que se desarrollaba. Necesitamos contactar a Madison, le dijo a papá después de colgar de otra conversación emotiva con un familiar. Eliza necesita a su hermana ahora mismo. He intentado llamar a su celular varias veces, respondió papá. Va directo al buzón de voz. Le he dejado mensajes pidiéndole que nos llame lo antes posible. Intenta en el hotel, sugirió mamá. Nos dio la información antes de irse. Papá llamó al resort en Bali y dejó un mensaje urgente pidiéndome que los contactara. El personal prometió entregarlo, pero explicó que yo había solicitado privacidad y mínimas interrupciones. Mientras tanto, Eliza se estaba desmoronando. El shock de descubrir el engaño de Trevor, combinado con la humillación de cancelar una boda de alto perfil en el último minuto, la abrumó. En un momento de claridad en medio de su angustia, se volvió hacia nuestra madre. Necesito a Madison, dijo entre lágrimas. Fui horrible con ella, y ella tenía razón en todo. Ella vio a Trevor claramente desde el principio. Estamos tratando de contactarla, le aseguró mamá. Seguiremos intentándolo. A medida que el día que debería haber estado lleno de celebración se convertía en un día de control de daños y dolor, los intentos de contactarme se volvieron cada vez más desesperados. Papá llamó al resort varias veces. Mamá dejó mensaje tras mensaje de voz en mi celular. Incluso Tara y Jennifer recibieron llamadas preguntando si tenían alguna forma de contactarme. La ironía no pasó desapercibida para nadie, después de haber sido deliberadamente excluida de la boda, ahora me necesitaban desesperadamente. La hermana que había sido considerada una fuente de energía negativa era ahora la persona que Eliza más quería. El mismo día de la boda trajo una nueva ola de desafíos. A pesar de los avisos de cancelación, algunos invitados aún llegaron al lugar, confundidos por el cambio de última hora. Las redes sociales zumbaban con especulaciones y rumores. La madre de Trevor, según se informó, estaba diciendo a la gente que la boda simplemente se había pospuesto debido al estado emocional de Eliza, implicando que la culpa recaía en ella y no en el engaño de su hijo. En casa de sus padres, Eliza permanecía en su antiguo dormitorio, saliendo solo brevemente para picotear la comida que le traía mamá. El costoso vestido de novia de diseñador colgaba sin usar en el armario de la habitación de invitados, un doloroso recordatorio de sueños destrozados. Debí haber escuchado a Madison, repetía como un mantra. Ella trató de advertirme, y yo la aparté porque no quería escucharla. Todos nos dejamos llevar por la emoción, admitió papá, sentado junto a su cama. El nombre Blackwood, las conexiones sociales. Deberíamos haber prestado más atención a las señales de advertencia. Al caer la noche de lo que debería haber sido la noche de bodas de Eliza, nuestros padres se sentaron en su sala de estar, emocionalmente agotados por los acontecimientos del día. ¿Crees que Madison está evitando nuestras llamadas deliberadamente?, se preguntó mamá, después de cómo quedaron las cosas. No la culparía. No, dijo papá después de considerar. Ella dijo que apagaría su teléfono por completo durante el viaje. Probablemente todavía esté apagado, y si el personal del resort no le ha entregado nuestros mensajes, no tiene forma de saber lo que ha sucedido. Cuando se entere, dijo mamá en voz baja, espero que pueda perdonarnos. Deberíamos haberla defendido cuando Eliza la desinvitó. Le fallamos. Hemos fallado a nuestras dos hijas de diferentes maneras, reconoció papá. Con Eliza, nunca establecimos límites o expectativas adecuadas. Con Madison, dimos por sentada su fuerza y fiabilidad. Este reconocimiento, aunque tardío, marcó el comienzo de un cambio en la comprensión de nuestros padres sobre su papel en los patrones disfuncionales de nuestra familia. Mientras seguían intentando contactarme en Bali, también comenzaron el difícil proceso de examinar sus propias acciones y elecciones. Mientras tanto, yo permanecía felizmente ajena, disfrutando de mis últimos días en el paraíso, durmiendo plácidamente en mi bungalow, mientras mi familia intentaba desesperadamente contactarme al otro lado del mundo. En mi última mañana en Bali, me senté en mi porche privado, viendo el amanecer por última vez. Las últimas 2 semanas me habían transformado de maneras que aún estaba descubriendo. Me sentía centrada, tranquila, y clara acerca de los límites que necesitaba establecer en el futuro. Había llegado el momento de reconectarme con el mundo que había dejado atrás. Con una respiración profunda, saqué mi teléfono de la caja fuerte de la habitación y lo encendí.
El dispositivo vibró continuamente durante casi un minuto, mientras las notificaciones inundaban: 17 llamadas perdidas de mis padres, 23 mensajes de texto, buzones de voz, correos electrónicos, incluso notificaciones de cuentas de redes sociales que rara vez revisaba. Algo importante había sucedido. Mi primer instinto fue el pánico. ¿Había muerto alguien? ¿Había una emergencia familiar para la que no había estado disponible? Rápidamente escaneé los mensajes de texto, y la confusión reemplazó mi miedo. Mamá, Madison, por favor llama tan pronto como recibas esto. Es urgente. Papá, la boda está cancelada. Eliza te necesita. Llama a casa de inmediato. Tara, santa explosión de drama. Llámame cuando estés en línea. La boda de tu hermana implosionó, y todos te están buscando. Me senté pesadamente al borde de la cama, tratando de procesar esta información. La boda estaba cancelada. Después de toda la planificación, el gasto, la tensión familiar, no iba a suceder. ¿Y ahora me necesitaban? Una parte de mí, una pequeña parte vengativa de la que no estaba orgullosa, quería ignorar los mensajes. Me habían excluido, me habían herido, habían desestimado mis preocupaciones. ¿Por qué debería apresurarme a recoger los pedazos ahora que se había demostrado que tenía razón? Pero el trabajo que había hecho en Bali me ayudó a reconocer esta reacción por lo que era, una respuesta defensiva al dolor. Respirando profundamente unas cuantas veces para centrarme, consideré mis opciones con más detenimiento. No quería ser arrastrada de inmediato al drama familiar, antes incluso de haber dejado el ambiente pacífico del resort. Al mismo tiempo, no podía fingir que no había visto los mensajes, ahora que mi teléfono estaba encendido. Decidí una respuesta mesurada. Envié un mensaje de texto a mis padres: acabo de encender mi teléfono y vi sus mensajes. Estoy sana y salva en Bali. Mi vuelo sale esta noche. Llamaré cuando llegue a casa mañana. Lo que sea que haya pasado, estoy segura de que puede esperar un día más. Luego silencié mi teléfono de nuevo y lo guardé en mi bolso. Tenía un día más en el santuario, y pretendía estar completamente presente para ello. Más tarde esa mañana, me encontré con Lee en la piscina. Ella y Michelle habían extendido su estancia y se iban el mismo día que yo. «Has vuelto a encender tu teléfono, ¿verdad?», preguntó, notando mi expresión distraída. Brevemente, admití. Aparentemente, la boda de mi hermana no se celebró, y ahora todos están intentando desesperadamente contactarme. Irónico, observó Lee, después de que te desinvitaran. ¿Mucho? ¿Qué vas a hacer? Les dije que llamaría cuando llegara a casa, dije. No voy a apresurarme a meterme en medio de cualquier drama que esté sucediendo antes de estar lista. Bien por ti, dijo Lee, con aprobación. Establecer límites no significa que no te importe, significa que también te importas a ti misma. El largo viaje a casa me dio mucho tiempo para pensar: ¿qué pudo haber sucedido para descarrilar la boda en el último minuto? ¿Fue obra de Trevor o de Eliza? ¿Y por qué me necesitaban de repente tanto, después de que me dijeran explícitamente que mi presencia no era deseada? Cuando mi avión aterrizó en Boston, ya había decidido mi enfoque: escucharía lo que había sucedido, pero no me lanzaría inmediatamente como la arregladora familiar. Cualquier crisis que hubiera ocurrido, necesitaba mantener los límites que me había establecido en Bali. Después de pasar la aduana y recoger mi equipaje, encontré un rincón tranquilo del aeropuerto y llamé a mis padres. Mamá contestó al primer timbre. Madison, ¿ya estás en casa? Estábamos tan preocupados. Acabo de aterrizar, dije. ¿Qué pasó con la boda? La historia salió a borbotones, con papá uniéndose desde otra extensión: el engaño financiero de Trevor, la pelea explosiva, la decisión de Eliza de cancelar, las consecuencias sociales. Durante toda la explicación, enfatizaron repetidamente cómo Eliza había estado preguntando por mí. Ella te necesita, Madison, concluyó mamá. No deja de decir que tenías razón sobre él desde el principio. Siento que estés sufriendo, dije con cautela, pero necesito ir a casa y descansar después de viajar durante 24 horas. Iré mañana a ver a todos. Pero, comenzó a protestar papá. Mañana, repetí con firmeza. Necesito tiempo para procesar todo lo que me han dicho. La vieja Madison habría ido directamente a casa de mis padres a pesar del cansancio.
La vieja Madison habría puesto las necesidades de los demás antes que las suyas propias. Pero yo ya no era esa persona. Tomé un taxi a mi apartamento, me duché y dormí 12 horas seguidas. A la mañana siguiente, me desperté sintiéndome renovada y centrada, lista para enfrentar a mi familia con mis nuevos límites intactos. Cuando llegué a casa de mis padres, el ambiente estaba tenso y apagado. Mamá me abrazó fuertemente en la puerta, agradeciéndome repetidamente por haber venido. Papá me rodeaba cerca, con un aspecto más viejo y cansado que cuando me fui. ¿Dónde está Eliza?, pregunté. Todavía en la cama, respondió mamá. Apenas ha salido de su habitación desde que todo pasó. Voy a subir a verla, dije, pero primero, necesito hablar con ustedes dos. Nos sentamos en la sala de estar, la misma habitación donde innumerables discusiones familiares habían tenido lugar a lo largo de los años. Esta vez, sin embargo, estaba decidida a que mi voz fuera realmente escuchada. Antes de que nos centremos completamente en Eliza, necesito abordar lo que pasó antes de que me fuera, comencé. Ustedes dos le permitieron excluirme de su boda sin ninguna consecuencia real. Priorizaron sus sentimientos y las implicaciones sociales por encima del daño que me causó. Madison, sabemos que lo manejamos mal, dijo papá, con una expresión genuinamente arrepentida. Deberíamos haberte defendido. Sí, deberían haberlo hecho, asentí. Y necesito que ambos entiendan algo claramente, los quiero, y estoy aquí ahora porque me importa esta familia, pero las cosas necesitan cambiar. No se me dará por sentada nunca más. No seré la fiable de la que se espera que deje sus propios sentimientos a un lado cada vez que Eliza crea una crisis. Los ojos de mamá se llenaron de lágrimas. Nunca quisimos hacerte sentir poco importante. Sé que no quisieron hacerlo, dije más suavemente, pero la intención y el impacto son cosas diferentes. El impacto fue que sentí que mi valor en esta familia era menor que el de Eliza. Eso se acaba ahora. Ambos asintieron, luciendo algo conmocionados por mi franqueza. La vieja Madison habría suavizado su postura inmediatamente, les habría asegurado que todo estaba bien. La nueva Madison se mantuvo firme. Voy a ir a ver a Eliza ahora, dije, poniéndome de pie. Pero recuerden, estoy estableciendo nuevos límites. La apoyaré como su hermana, pero no le arreglaré esto. Subí las escaleras hasta la antigua habitación de Eliza, golpeando suavemente la puerta. Vete, mamá, llegó la respuesta amortiguada. Te dije que no tengo hambre. No es mamá, dije. Es Madison. Silencio. Luego, un movimiento rápido. La puerta se abrió de golpe para revelar a Eliza en pijama, con la cara hinchada de llorar, el pelo sin lavar. Sin decir una palabra, se arrojó a mis brazos, sollozando contra mi hombro. Viniste, balbuceó entre sollozos. Después de todo lo que hice, aún viniste. La guié de vuelta a la habitación y me senté a su lado en el borde de la cama, manteniendo una distancia suave pero firme entre nosotras. ¿Qué pasó, Eliza?, pregunté una vez que sus sollozos se calmaron. Ella me contó su versión de los acontecimientos, detallando cosas que nuestros padres habían sabido, lo controlador que se había vuelto Trevor en las semanas previas a la boda, como su madre prácticamente había tomado todas las decisiones, lo aislada que se había sentido. Nunca debí haber dejado que él se interpusiera entre nosotras, dijo, con nuevas lágrimas cayendo por sus mejillas. Eras la única que lo veía claramente, y en lugar de escuchar, te aparté. ¿Por qué hiciste eso?, pregunté, no acusadoramente, sino con un genuino deseo de comprender. Eliza miró sus manos. Porque, en el fondo, creo que sabía que tenía razón, y si lo admitía, tendría que enfrentar que estaba cometiendo un error terrible. Era más fácil hacerte a ti el problema, que admitir que él lo era. Su honestidad me sorprendió. La vieja Eliza habría ofrecido excusas o eludido la responsabilidad. Lo siento mucho, Madison, continuó, por desinvitarte, por lastimarte, por todo. Sé que pedir perdón no es suficiente, pero no sé qué más hacer. Es un comienzo, dije, pero tienes razón, no es suficiente por sí solo. Las cosas tienen que cambiar entre nosotras, Eliza. Te quiero, y te apoyaré en esto, pero nuestra relación necesita ser más equilibrada. ¿Qué quieres decir?, preguntó ella. Quiero decir que no siempre puedo ser yo la que cede,
la que perdona sin consecuencias, la que deja sus sentimientos a un lado para manejar los tuyos. Ese patrón tiene que parar. Ella asintió lentamente. Entiendo. Te he dado por sentada. He sido egoísta. Y yo lo he permitido, reconocí. Todos hemos desempeñado nuestros papeles en esta dinámica, pero ahora tenemos la oportunidad de crear algo más saludable. Hablamos durante más de 1 hora, con más honestidad de la que habíamos tenido en años. Compartí cómo me había sentido constantemente ignorada en favor de sus necesidades más dramáticas. Ella admitió que le molestaban mi estabilidad y mi éxito, incluso mientras dependía de ellos. Lloramos juntas, reímos un poco, y comenzamos el proceso tentativo de reconstruir nuestra relación sobre una base más equitativa. Más tarde, bajamos juntas. Nuestros padres se veían aliviados de ver a Eliza fuera de su habitación, pero sus expresiones se tornaron ansiosas cuando anuncié que tenía algo que decir a toda la familia. He tenido mucho tiempo para pensar en nuestras dinámicas familiares, comencé, y me he dado cuenta de que todos hemos estado desempeñando roles que no son saludables. Mamá y papá, ustedes han permitido la dependencia de Eliza, mientras daban por sentada mi independencia. Eliza, has llegado a esperar que tus emociones y necesidades siempre tengan prioridad, y yo me he permitido ser encasillada como la persona fiable que nunca necesita apoyo. Los miré a cada uno por turnos. Los quiero a todos, pero no voy a participar más en estos patrones. Si queremos ser una familia sana, todos necesitamos cambiar. ¿Qué estás diciendo exactamente?, preguntó papá. Estoy diciendo que estaré aquí para Eliza durante este momento difícil, pero en mis términos. Vendré regularmente, pero no a expensas de mi propia vida y necesidades. Estoy diciendo que, de ahora en adelante, espero que mis sentimientos y límites sean respetados tanto como los de los demás. La conversación que siguió fue difícil, incómoda, y muy atrasada. Hubo lágrimas, momentos defensivos, y reconocimientos dolorosos, pero por primera vez, me sentí verdaderamente escuchada por mi familia, y lo que es más importante, supe que, independientemente de cómo respondieran, mantendría mi recién descubierto sentido de valía personal. Mientras conducía a casa esa tarde, me sentía tanto emocionalmente agotada como extrañamente en paz. El camino por delante con mi familia no sería fácil, los viejos patrones no cambian de la noche a la mañana, pero había dado el primer paso crucial al defenderme a mí misma y al nombrar las dinámicas disfuncionales que habían moldeado gran parte de nuestras vidas. Lo que fuera que sucediera después, sabía que lo enfrentaría con la fuerza y la claridad que había descubierto en Bali. 6 meses después de la boda que nunca ocurrió, nuestra familia se reunió para la cena de Acción de Gracias en mi apartamento. Fue la primera comida festiva que organizaba, una elección deliberada para cambiar las tradiciones familiares en una nueva dirección. Mirando alrededor de mi mesa a los rostros de mis padres, Eliza, y mis amigas Tara y Jennifer, a quienes había invitado a unirse a nosotros, apenas podía creer cuánto había cambiado desde aquella dolorosa primavera. El camino no había sido fácil ni directo. En esas primeras semanas después de mi regreso de Bali, hubo contratiempos y luchas, mientras todos nos ajustábamos a nuestra cambiante dinámica familiar. Eliza había caído en viejos patrones de necesidad dramática. Mamá había acudido instintivamente a calmarla, y papá me había buscado a mí para ser la voz práctica de la razón. Cada vez que sucedía, me negaba suave, pero firmemente, a desempeñar mi papel asignado. Te quiero, pero no voy a arreglar esto, se convirtió en mi tranquilo estribillo. El punto de inflexión llegó cuando Eliza sugirió que probáramos la terapia familiar. Para mi sorpresa, nuestros padres accedieron fácilmente. La doctora Rachel Stevens, una terapeuta de sistemas familiares con un enfoque directo y sin rodeos, nos ayudó a identificar y abordar los patrones que habían definido nuestras relaciones durante décadas. Madison y Eliza han sido encasilladas como arquetipos opuestos en esta familia, observó en una sesión temprana. La responsable frente a la emocional, la que logra frente a la que lucha. Estos no son quienes realmente son roles que les han sido asignados y que han aceptado. Con la guía de la doctora Stevens, comenzamos el lento trabajo de desenmarañarnos de estas identidades limitantes. Para Eliza, esto significó asumir la responsabilidad de sus elecciones y desarrollar independencia del apoyo emocional y financiero de nuestros padres. He estado huyendo de la edad adulta, admitió durante una sesión particularmente poderosa. Era más fácil ser la reina del drama familiar que enfrentar mis propias inseguridades sobre si estaba a la altura del éxito de Madison. Para nuestros padres,
El proceso implicó reconocer cómo su diferente trato hacia nosotras había creado y reforzado dinámicas poco saludables. Esperábamos la perfección de Madison porque parecía capaz de ello, reconoció mamá, y esperábamos poco de Eliza porque parecía necesitar nuestra protección. Les hicimos un flaco favor a ambas. Mi propio trabajo en terapia se centró en mantener los límites, mientras seguía conectada con mi familia. La doctora Stevens me ayudó a ver que la verdadera fuerza no consistía en asumir las cargas de los demás, sino en saber cuándo involucrarse y cuándo dar un paso atrás. Tu valor no se mide por cuánto puedes soportar o cuántos problemas puedes resolver para los demás, me recordó. Es inherente a quien eres. Más allá de la terapia familiar, Eliza y yo comenzamos a reunirnos regularmente para tomar café, reconstruyendo nuestra relación como adultas, en lugar de como los roles que habíamos desempeñado durante tanto tiempo. Ella encontró un trabajo en una pequeña galería de arte, se mudó a su propio apartamento sin ayuda financiera de sus padres, y comenzó a tomar clases nocturnas de historia del arte. Quiero construir una vida de la que esté orgullosa, me dijo, mientras tomábamos lácteos un sábado, no para mamá y papá, no para competir contigo, sino para mí misma. Yo había continuado con las prácticas de autocuidado que comencé en Bali, manteniendo una práctica regular de yoga y escribiendo un diario para procesar mis pensamientos y sentimientos. Los límites que establecí con mi familia liberaron energía emocional que ahora canalizaba en profundizar amistades y explorar nuevos intereses. Tara y Jennifer siguieron siendo mis mayores apoyos, celebrando cada pequeña victoria, mientras me mantenía firme en mi recién descubierto respeto por mí misma. Se habían convertido en familia extendida, uniéndose a nosotros para cenas y días festivos, incluida esta reunión de acción de gracias. Antes de comer, dijo papá, levantando su vaso en un brindis, quiero decir algo. Este último año ha sido uno de los más difíciles e importantes de la vida de nuestra familia. Hemos enfrentado verdades dolorosas sobre nosotros mismos y nuestras relaciones, pero, sentados aquí hoy, estoy agradecido por el difícil viaje, porque nos ha llevado a un lugar más saludable del que nunca habíamos estado. Y Madison, añadió mamá, volviéndose hacia mí con lágrimas en los ojos, gracias por tener el coraje de llamarnos a cuentas. Te merecías algo mejor de nosotros, y estoy muy orgullosa de la mujer en la que te has convertido. Eliza me buscó la mano debajo de la mesa y la apretó suavemente. Por los nuevos comienzos, dijo. Por los nuevos comienzos, hicimos eco todos, mientras disfrutábamos de la comida que había preparado. La conversación fluía naturalmente entre temas serios e historias alegres, y sentí una sensación de paz que nunca antes había experimentado en reuniones familiares. La tensión que siempre había zumbado bajo la superficie se había ido, reemplazada por una nueva autenticidad. Más tarde esa noche, después de que todos se fueran y yo estuviera cargando el lavavajillas, reflexioné sobre el viaje que me había traído hasta este punto. La dolorosa exclusión de la boda de Eliza había sido el catalizador del cambio, obligándome a priorizar finalmente mi propio bienestar. Lo que se había sentido como rechazo, finalmente había llevado a la liberación. Pensé en algo que Michael, el instructor de yoga en Bali, había dicho: a veces, las experiencias más dolorosas son en realidad puertas a nuestro crecimiento más importante. La sabiduría de esas palabras resonó profundamente ahora. La ruptura de viejos patrones, aunque difícil, había creado espacio para que surgiera algo nuevo y más saludable. Al elegirme a mí misma en ese momento de exclusión, al subirme a un avión a Bali en lugar de aceptar el papel de hermana olvidada, había puesto en marcha una transformación que se extendió por toda mi familia. La lección no era que la familia no importa o que debemos abandonar las relaciones difíciles. Más bien, era que la verdadera conexión solo puede existir donde hay respeto mutuo. El amor sin límites no es realmente amor en absoluto, sino una forma compleja de dependencia que, en última instancia, daña a todos los involucrados. Mientras terminaba de limpiar y me acomodaba en mi sofá con una taza de té, sentí una profunda gratitud por el viaje de los últimos 6 meses. El dolor había sido real, pero también lo fue la sanación que siguió. Al mantenerme firme en mi valía y negarme a participar en patrones dañinos, había ayudado a crear las condiciones para un cambio genuino. La sanación familiar es posible, pero requiere coraje y honestidad de todos los involucrados. ¿Alguna vez has tenido que establecer límites difíciles con tus seres queridos para crear relaciones más saludables? Comparte tu experiencia en los comentarios a continuación, y si esta historia resonó contigo, por favor, dale a me gusta, suscríbete y compártela con alguien que pueda necesitar escuchar que elegirse a sí mismo no es egoísta, sino a veces la elección más amorosa que pueden hacer.
Gracias por ser parte de este viaje conmigo, y recuerda, tu valía es inherente, no se gana a través de la entrega interminable.